creer en nuestro corazón. Tomemos nuestra lectura del libro de Romanos. Romanos 10. Y tomaré la lectura del verso 1. Antes de ir a nuestro texto bíblico. Hermanos y hermanas, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Esto está hablando de la salvación. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios. Pero su celo no se basa en el conocimiento. Tome nota, justo como muchos de nosotros, su celo no está basado en el conocimiento, es decir, conocimiento del Espíritu. Tome nota, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. Tome nota de esto. Bueno, ya que no conocen la justicia, ¿qué es justicia? Con el corazón. El hombre cree que Jesús es su justicia, pero ellos no lo saben. No hay nada del corazón en las páginas o en el libro escrito. Esa es su creencia. Aleluya. No conocen la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Es un regalo de Dios, lo que es opuesto a la autojusticia. Soy esto, soy aquello, soy nacido de nuevo, soy esto o aquello. La justicia de Dios se gloría en la obra acabada de nuestro Señor Jesucristo, mientras que la justicia propia se gloría en sí misma. ¿Están ahí? Mientras que la justicia propia se gloría ¿en qué? En sí misma. Y la justicia de Dios, que es un regalo celestial, se gloría en la obra acabada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al texto bíblico, en verso 9. Aquí es a donde vamos. Que si confiesas con tu boca, tome nota, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Existen dos canales, con la boca y con el corazón. Nos llevan a la salvación. Vamos, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Usted confiesa su fe y la cree. Tome nota. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos, el acercarnos a Dios. Hasta aquí quiero leer. Ahí es a donde vamos. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Si crees en tu corazón que Jesús es el Señor, eres salvo. Eres salvo. Eres salvo. En Primera de Juan 5:13 dice vida eterna. Esta es la promesa de Dios, vida eterna. Quien cree tiene vida eterna. El Espíritu solamente nos puede mostrar que creer es poseer. En el instante en el que crees, tienes. Es por eso que la Biblia habla de la boca y del corazón. Es decir, que nuestros espíritus actúan de acuerdo a la palabra para hacer esto. ¿Cómo? Esto significa que el Espíritu desatará. Si el Espíritu no desata, la palabra pertenece al lenguaje de hoy.
Si el Espíritu no se une a tus palabras, la palabra pertenece al idioma de hoy. Usamos el lenguaje de hoy para chismear, hablar con nuestros niños. Te voy a pegar, hacer esto. Para hacer negocios, para hacer política, para cantar canciones, para dar órdenes o instrucciones. Ve hacia allá, ve hacia acá. El poder que fluye de su nombre, el nombre de Jesús, será proporcional a nuestro amor por su palabra. Es la palabra que mora en ti, que equivale a la persona de Cristo en ti. Es decir, que la palabra que te domina es el señorío de Cristo en ti. Sigo haciendo a Dios muchas preguntas. Hay algunas tan inquietantes. La gente me pregunta, ¿por qué el milagro? ¿Por qué la sanación? ¿Por qué la profecía no sucede en todos lados? Dios va a retener el fenómeno de las señales y prodigios en la iglesia hasta que dos cosas se unan o se fusionen, que está dicho de mejor manera. ¿Qué son las dos cosas? La palabra y el Espíritu. Es posible tener una doctrina sana y estar perdido. Puedes conocer la palabra de Dios y estar perdido y no estar convertido, porque nuestro espíritu actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Y también el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4. En Primera de Corintios 2, verso 4, Pablo dijo, mi mensaje y mi predicación no es solo con palabras, pero también con una demostración del poder del Espíritu Santo. Cuando llames el nombre de Jesús, es la palabra que te domina, la que equivale a la persona de Cristo en ti. La palabra que te domina es al Cristo que estás llamando. Dile a tu vecino. Cuando dices, en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que tienes? Debe ser una palabra que habita dentro. Si no hay una palabra que habite dentro y llamas el nombre de Jesús, lo estás llamando en vano. Debe haber, ¿qué? Una palabra interna, que es equivalente a la persona de Cristo. Si no hay una palabra interna y estás llamando el nombre de Jesús, es una misión peligrosa. En el nombre de Jesús. Jesús no entrará en escena si su palabra no te domina o gobierna. Abran el libro de Hechos 20, verso 32. Dios nos encomienda a la palabra de su gracia. Esta palabra edifica la naturaleza de Cristo y la naturaleza de su amor en los individuos. Dicho de otra manera, Dios se está edificando a sí mismo en nosotros, haciéndose parte de nosotros a medida de que la palabra gobierna, domina y santifica la naturaleza de nuestro espíritu.
El poder, como lo dije, que fluye de su nombre, en el nombre de Jesús. El poder que fluye de su nombre será proporcional a tu amor por su palabra. Cuando se expresa ese amor, no te sorprendas al ver que las cosas han cambiado, que están desatadas o atadas. Cuando se expresa ese amor, el espíritu del que estoy hablando, donde nuestro espíritu actúa conforme a la palabra, el espíritu será desatado de acuerdo al grado de reverencia que tenemos por su palabra. Dile a tu vecino, el espíritu será desatado de acuerdo al grado de reverencia que tenemos por su palabra. Nuestro espíritu actúa según la palabra. Y continúas preguntándote, ¿cuál es la palabra y cuál es el espíritu? Si ese espíritu no es desatado, lo único que estamos diciendo es el lenguaje de hoy. Muchos dicen, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Jesús, sé sano, sé liberado. Y no saben que están hablando el lenguaje de hoy. Muchos dicen, oh, Jesús es el Señor, amén. Te digo, si crees en Jesús, y citan la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero no saben que están hablando el lenguaje de hoy. Puedes ser un vencedor. ¿Sabes qué es vencedor? Puede que digan la verdad, pero esa verdad no puede penetrar tu corazón, ni sanar, ni bendecir o liberar. Eso es solo una fotocopia de la verdad. Como cuando tienes la copia de un documento, sacas varias copias. Aún puedes leerla, pero mientras pase el tiempo, el que cree tiene vida eterna. ¿Cómo puedo creer en mi corazón? Claro que puedes leer en tu corazón. Cuando no solo oyes la palabra con tus oídos, sino que también la oyes con tu corazón. Dile a tu prójimo, puedes creer en tu corazón. Cuando no solo oyes la palabra con tus oídos, sino que también la oyes con tu corazón. ¿Cómo escuchamos la palabra en nuestro corazón? Muchos de ustedes me están escuchando con los oídos. Y dice, sí, puedo escucharlo, pero no me escuchas con tu corazón. Si estoy hablándoles, alcen su mano. Como lo dije, es posible tener una doctrina sana y estar perdido. Puedes conocer la palabra y nunca ser convertido. Dios dice que va a retener el fenómeno de las señales y prodigios en la iglesia, de la gente de la iglesia, hasta que dos cosas se fusionen. Es decir, que se unan, combinen, estén de acuerdo, actúen la palabra y el espíritu. Me refiero a la Escritura y el poder de Dios. En otras palabras, lo puedes llamar la palabra y el nombre de Dios deben volverse a casar. La palabra y el nombre de Dios deben volverse a casar. Con esto, puedes saber si eres salvo. Tú puedes saber si eres salvo. Somos salvos por un evangelio que nos dice que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos.
Al escuchar esta palabra y abrazarla por fe, es lo que nos salva. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es el bien más precioso de la historia de la humanidad. La sangre que nuestro Salvador derramó en la cruz del Calvario es el bien más precioso de la historia de la humanidad. La sangre que goteó de sus manos, pies y cabeza. La sangre de Jesús. The blood of Jesus sets me free from sin and sorrow. The blood of Jesus sets me free. The blood of Jesus sets me free from sin and sorrow. Abramos nuestra Biblia en el libro de Hechos 20, verso 32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario no tiene comparación, no puede ser comparada con nada. No puede ser comparada con tu sangre o la sangre de todo el mundo. Es el bien más precioso en la historia de la humanidad. Recuerda, Cristo mora en nuestros corazones por medio de la fe. La palabra que domina en ti es la que llamas cuando dices en el nombre de Jesús. La palabra que domina en ti es lo que llamas. Esta palabra edifica la naturaleza de Cristo, la naturaleza del amor en individuos. En otras palabras, Dios se está edificando a sí mismo en nosotros, haciéndose parte de nosotros a medida de que la palabra domina, gobierna y santifica la naturaleza de nuestro espíritu. Hay un nombre maravilloso, Jesús. There is wonderful name, Jesus. Escuchen eso. Hay un nombre maravilloso. Jesús. El poder que fluye de su nombre será proporcional a nuestro amor por su palabra. Cuando se expresa el amor, por eso dicen que el amor de Cristo es lo que sana, el amor de Cristo es lo que bendice. Si una persona no ama, no se le puede confiar esta gracia. En cada paso, el Espíritu tiene que sugerir. Antes de que abra mi boca, el Espíritu debe sugerir qué debo decir. Si he de hablar de Dios, antes de voltear, el Espíritu debe sugerir. Antes de hablar, el Espíritu debe sugerir cada paso, cada intento. Si hablo de Dios, pero Dios mismo
Inspira al Espíritu para que hable. Si el Espíritu no sugiere para que te levantes o levantes tus manos, The Spirit must suggest el Espíritu debe sugerirte que levantes tus manos. Si el poder no ha sido desatado, significa the proportion que of your love la proporción de tu amor por su palabra no puede soltar el poder como resultado de la proporción del amor que tengas por su palabra, que cause que no tengas poder. powerless. Podemos mentir en el reino físico. Soy esto, soy aquello, pero el juicio llega en los sueños. Cuando duermes, esta gente viene. Ven unas cruces muy grandes y te pones una cruz para dormir. Y tu Biblia es muy grande. Incluso enfrente de tu casa hay un letrero que dice: no toques a mi ungido y no le hagas daño. Los agentes de Satanás no conocen eso. Si no eres genuino en verdad, si ese nombre no está en tu corazón, pero la Biblia dice que Cristo habita en nuestro corazón por la fe. Pueden ver de lo que estamos hablando, pero si la palabra domina tu corazón y cuando vienen, aquella palabra hablará por ti. Es esa palabra que gritará en el nombre de Jesús. Vas a decir fuego mientras duermes. Fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. La gente te verá gritando el nombre de Jesús y no saben lo que estás haciendo. Dirás, deja de hacer eso. Y los ves deteniéndose, con pistolas o cualquier cosa en esa visión. Si la palabra te domina, hablarás fluentemente. Sin ninguna resistencia. Venga con su Biblia. Quiero darles un ejemplo. Si la palabra domina a mi hermano, si la palabra habita en él, esa palabra es equivalente a la persona de Cristo. Significa que está Cristo, porque la Biblia dice que Cristo habita en nuestro corazón por la fe. Significa que tienes a Cristo en tu corazón. Y si estiras tu mano ahora y dices, en el nombre de Jesús, Jesus, es la palabra que te domina, lo que sale, lo que llamas. Porque es equivalente a la persona de Cristo, porque la Biblia dice que Cristo y la palabra son uno. Pero si la palabra no te domina y llamas a Cristo, Cristo no puede ser traído a la escena. Solo estarás llamando a Cristo en vano. Eso es exactamente lo que le pasó a los 7 hijos de Esqueva. ¿Cuál es la solución? Es escuchar el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Al estudiar la palabra de Dios. No solo estudiar la palabra de Dios. Puedes estudiar la palabra de Dios durante años. No debes solo oír la palabra con tus oídos. Perdóname por tocar tu oído. Está bien. ¿Puedo tocar tu oído? Te lo permito. Toca mi oído para que pueda escuchar a Dios. No debes solo oír la palabra con tus oídos. your ear. Espero no tocarlo mucho. Está bien. You must También also hear tienes que oír la palabra con tu corazón. your heart. Y la pregunta es, ¿cómo oímos la palabra con el corazón? Pregúntame, ¿cómo oímos la palabra de Dios con nuestro corazón? Todos sabemos cómo oír la palabra con nuestros oídos, pero aquí yace el problema. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios con nuestro corazón? Para oír la palabra de Dios con nuestro corazón, se requiere apertura y hambre por la palabra de Dios. Apertura y hambre de la palabra de Dios. Si juntaras estas dos palabras en una frase, I would define te daría esta definición.
en una sola frase. Ve la palabra de Dios como si tu vida dependiera de conocerla. Indeed, De hecho, nuestra vida depende de conocerla. Si están bendecidos, déjenme ver su mano.